Bienvenidos a este taller, Integridad Académica en nuestras evaluaciones, explorando buenas prácticas docentes. Mi nombre es Julio Contreras, asesor educativo del A2IC. Ahí está mi email abajo para quienes quieran conversar después de este taller, seguir profundizando y ver posibilidades de apoyo que necesiten para sus cursos en torno a la temática que vamos a ver hoy día. Hoy, ¿cuál es el objetivo? En este taller lo que vamos a hacer en una primera parte, voy a comentar algunos artículos y columnas de opinión sobre el tema de la integridad académica, ¿ya? En las evaluaciones, ¿ya? Esto tiene que ver en el contexto de la pandemia principalmente y la docencia virtual. Para con ello buscar reflexionar y ver prácticas innovadoras de cómo poder abordar este tema de la honestidad académica y desde la integridad académica para el proceso evaluativo principalmente en los cursos de ingeniería y ciencia, que es en la realidad de nuestra facultad. Y para comenzar, les quiero plantear una primera actividad de indagación. Quiero proponerles a cada uno de ustedes, por favor, que desde sus celulares ya puedan ingresar a la página menti.com, ¿ya? Y les va a solicitar el siguiente código. Yo voy a dejar de compartir para poder activar. Ahí sí. Perfecto. Ahí está el código. Lo tienen en el chat. Voy a volver a compartir la pantalla para que podamos trabajar. Entonces, en su pantalla tienen menti.com y el código es 3603-2654. ¿Ya? Y la pregunta es la siguiente. ¿Qué práctica o elementos ustedes han ido probando ya para fortalecer la integridad académica de sus estudiantes en las evaluaciones de su curso? ¿Qué han hecho? ¿Algún elemento, alguna práctica en concreto? ¿Ya? Y además nos pueden incorporar cómo les resultó, ¿ya? Es sumamente importante que puedan contarnos y, por supuesto, abrir la palabra para saber cómo les fue con esta práctica, si les resultó de buena manera, si obtuvieron los resultados deseados. Ahí vamos a ir viendo las respuestas que ustedes van a ir entregando. ¿Qué práctica o elemento ha probado para fortalecer la integridad académica? O lo que usted entiende como integridad académica para las evaluaciones de su curso. Si ha, por ejemplo, probado algún tipo de software, algún tipo de práctica asociada a retroalimentación, ahí van ya llegando las primeras respuestas. Perfecto, ahí vamos. Tenemos. Ok, ahí ya van llegando las primeras prácticas que han ido integrando algunos de ustedes en sus cursos. Ok, mientras vamos a dar unos minutos. Perfecto. Ok, ahí van llegando comunicación, cercanía y confianza entre las respuestas. Ya, vamos. Entonces, mientras esperamos que puedan ingresar nuevos comentarios, vamos a leer. Por ejemplo, acá dice, bueno, antes usaba test de cursos, que es una herramienta que tenemos disponible desde nuestra plataforma,
¿ya?, de administración de nuestros cursos, con una duración de 30 minutos, que estaban abiertos solo un día, ¿ya? Luego dice, pasé a dejarlos abiertos en un periodo de muchas semanas, ¿ya? No noté nada raro en cuanto a integridad académica. Aquí hay un tema respecto a la duración y si esta duración nos va a ofrecer respuestas de carácter honesta por parte de las y los estudiantes, ¿ya? Dice, la inclusión de evaluaciones formativas, interesante elemento respecto para cómo abordar el tema de la honestidad académica y de la integridad académica dentro de las evaluaciones. Les hace tomar una perspectiva distinta de su propio aprendizaje. Dice, por acá tenemos, he estado haciendo quizzes semanales que sean de dificultad baja o media y que sean rápidos, 15-20 minutos. Déjame, quien haya colocado esta idea, es una de las cosas que he encontrado que ha aparecido en la literatura como una muy buena práctica, y ahí voy a explicar más adelante por qué es así. Igual algunas veces se han detectado copias, pero creo que el incentivo a copiar es menor de esta manera. Así lo dicen los estudios, ¿ya? Feedback, muy interesante, y también comunicación, cercanía y confianza. Vale decir, de esta primera pasada de lo que ustedes nos han comentado, hay un distinto acercamiento a cómo abordar la integridad académica. Y es que lo primero que tenemos que tener claro es que la integridad es a partir de concebir las evaluaciones como parte de una estrategia evaluativa, ¿ya? Primero tenemos que posicionarnos en ese contexto y luego posicionarnos en el contexto de cada una de las evaluaciones. Vamos a continuar, entonces, ya sabiendo lo que de alguna manera han ustedes ido probando, y yo les cuento un poco, he ido encontrando en la literatura, y los principales textos y columnas de participantes y de actores de la educación superior, el diagnóstico que hacen es que ha habido un proceso de aceleración, de cambio, ya, en donde los estudiantes principalmente fueron ajustando sus formas de trabajo en la docencia y en su proceso de enseñanza-aprendizaje, que les ha ido permitiendo utilizar habilidades de aprendizaje mucho más innovadoras y adaptables, ¿ya? Al parecer, este cambio, ¿ya? No ha sido un cambio genuino y simple, sino que fue más bien forzoso por esta concepción de cómo llegó la pandemia a nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. No obstante, por ejemplo, acá un académico de la Universidad de Maryland, en Estados Unidos, él plantea, por ejemplo, que en las evaluaciones propiamente tal, hay mayor probabilidad de que los estudiantes cometan algún acto deshonesto cuando, por ejemplo, están bajo estrés y presión, ¿ya? Esto es algo entendible, es algo conocido por cada uno de nosotros, porque es también una característica que nos mueve y nos embarga durante todo el día a día y durante el proceso académico, el semestre. Pero también hay mayor probabilidad cuando las normas los estudiantes no las tienen tan claras o desde la institución o desde los equipos docentes no son tan claras las normas respecto a qué entenderemos como honestidad o deshonestidad académica, ¿ya? También hay probabilidad de que sean deshonestos cuando hay tentaciones y oportunidades, cuando le ofrecemos, por ejemplo, presentar una evaluación que no han trabajado durante el semestre un formato de preguntas de, por ejemplo, resolución de problemas, pero a lo largo del semestre, durante la clase, no han visto esa metodología. Y al tener esa oportunidad y la tentación de mirar hacia el lado y buscar alternativas de cómo resolverlo esto, está la opción, se abre la puerta para ello. Y también porque no tienen un sentido de pertenencia a la comunidad de aprendizaje. Esto apareció sumamente fuerte, no solamente acá con este profesor y este académico, sino que también en otros escritos.
es sumamente importante, al parecer, pensar y cuestionarnos, bueno, ¿cómo hacemos que el estudiante se sienta partícipe del curso y lograr a partir de eso generar un cambio ya en su conducta o en posible conductas deshonestas en la evaluación? Y aquí, ¿qué vamos a entender por integridad académica? Porque hemos hablado de honestidad y de deshonestidad, pero el tema de la deshonestidad, que es el problema el cual nosotros vemos enfrentado, debemos mirarlo hoy en día desde una óptica positiva, desde un modelo positivo de valores de diálogo y de reflexión continua, ¿ya? Y en ese contexto, una organización como la International Center for Academic Integrity, ¿ya?, vienen trabajando hace varios años respecto a qué entienden ellos por integridad académica y cómo la podemos entender nosotros, quienes estamos involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y lo primero que plantean es que es un compromiso, y por lo tanto es un valor, ¿ya? Dice, y esto lo recalco, incluso frente a la adversidad, que involucra 6 valores fundamentales que tenemos que tener claros, tanto equipos docentes como estudiantes. Primero, la integridad académica tiene que ver con honestidad, tiene que ver con qué tan veraz es el proceso evaluativo que está llevando a cabo el estudiante, ¿ya?, y la información que nos está entregando en la prueba. Tiene que ver con la confianza de si efectivamente el estudiante se está tomando esto de manera honesta y genuina, la evaluación. Tiene que ver con equidad y o justicia, que tiene que ver con que el estudiante podría responder o tener un comportamiento íntegro académicamente en la evaluación en la medida que entienda claramente que se le va a evaluar con los mismos estándares que a todos sus compañeros y que por lo tanto los va a conocer previamente. Tiene que ver también con respeto, que de alguna manera el estudiante entiende su proceso de enseñanza en el curso de enseñanza y aprendizaje como un proceso dinámico y participativo, en donde sus demás compañeros también pueden tener la razón respecto a una respuesta de mejor calidad. Responsabilidad tiene que ver con que el estudiante y también el equipo docente y la institución en particular tiene que conocer las normas y conductas que norman la integridad académica y los problemas de deshonestidad académica. Tiene que estar claro, ¿ya? Nosotros sabemos que uno de los fines últimos y una de las últimas acciones es el tema de sumario, pero previamente hay pasos que han ido implementando las instituciones para poder abordar de manera más formativa inicialmente, como es lo que estamos haciendo a través de este taller, con el tema de la integridad académica. Y por último, tiene que ver con el coraje o la valentía. Vale decir, cuando un estudiante siente ese impulso por querer de alguna manera actuar deshonestamente en una evaluación, tiene que tener el coraje y la valentía para, ya sea por la presión de querer aprobar el curso, por necesitar una nota, una calificación en específico, debe ser capaz de dejar de lado esas presiones y comportarse íntegramente, ¿ya? Eso es un primer concepto de qué es lo que entenderíamos como integridad académica. ¿Cómo traducimos esto en la práctica? Y acá esta institución, la International Center for Academic Integrity, nos propone estas ideas. En los cuadros azul está de alguna manera el consejo macro, y a un costado he ido haciendo el match con algunas propuestas prácticas de cómo hacerlo. Nos recomienda en primer lugar que al estudiante hacerle sentido vinculando los valores que acabo de mencionar anteriormente que involucran la integridad académica con su experiencia formativa. Y esto no solamente lo encontré en este trabajo, en estos documentos, sino que también en otros documentos y en otras columnas de los profesores. Es una buena práctica que, por ejemplo, nosotros pudiésemos incorporar algunas noticias, artículos sobre
este tema de la integridad académica durante el semestre de los estudiantes en las plataformas con las cuales tenemos contacto con ellos. En el caso particular de nosotros puede ser el foro o novedades de un curso, permanentemente, y vincular estas noticias con temáticas de su experiencia formativa, por ejemplo, laboral. ¿Cómo va a ser la búsqueda de su primer trabajo? ¿Cómo va a ser la postulación a su primer trabajo? ¿O cómo debe comportarse íntegramente en su primer trabajo? Una segunda tiene que ver ya con algo, un nivel más meso. El primero era más macro, el nivel formativo. Pero ya un nivel más intermedio es involucrar a los estudiantes en nuestro curso para abordar la integridad académica. ¿Y cómo hacerlo? Por ejemplo, sugiere acá esta entidad utilizar el concepto de los tutores pares. Vale decir que sean propios estudiantes que trabajen conjuntamente en torno a buenas prácticas de integridad. El profesor podría, por ejemplo, también integrar prácticas de coevaluación en algunas de las evaluaciones que realiza a lo largo del semestre. Y integrar a los estudiantes, involucrarlos construyendo junto a ellos rúbricas o pautas. Y aquí, desde el formato de Mastery Grading, que voy a comentar un poco más en profundidad más adelante, y utilizar también la nueva herramienta que nos ofrece UCampus en un curso que tiene que ver con rúbricas, ¿ya? Cómo establecer niveles de desempeño ante ciertas evaluaciones y dominio de contenidos, habilidades y competencias, pero que participen los estudiantes en esa redacción. También nos recomiendan celebrar los comportamientos íntegros de los estudiantes. Es una buena práctica para ir haciendo también este trabajo formativo a lo largo del semestre. Por ejemplo, utilizando, y yo veo el espacio de la retroalimentación posterior que podemos hacer después de cada evaluación. Un mensaje, por ejemplo, en este caso, una estrategia podría ser utilizar el formato del feedback sandwich, que nosotros lo hemos trabajado y que lo sugerimos como forma de retroalimentación, en donde primero una retroalimentación general al curso de cómo desarrolló una evaluación, luego un aspecto de que debe mejorar y luego terminamos nuevamente con una felicitación personal a ese estudiante en particular, ¿ya? Puede ser un buen elemento a trabajar. Y por último, menciona acá la idea de estos kits de supervivencia para exámenes. Vale decir que los equipos docentes, por ejemplo, pudiesen introducir recordatorios de integridad o consejos de cómo los estudiantes manejen el estrés y el pánico. Por ejemplo, podría ser en alguno de los espacios de un curso, sugiriendo material que pueda desarrollar la unidad de calidad de vida, por ejemplo, respecto a estos temas. Entonces son buenas prácticas para llevar a cabo los anteriores valores que hemos mencionado. Y luego, otro de los textos importantes habla sobre lo que podemos seguir haciendo, cómo podemos seguir viendo más en profundidad este tema de la integridad académica desde lo formativo. Y el profesor David Rettinger, de la Universidad de Mary en Washington, nos plantea que debemos verlo desde dos ámbitos. Primero, desde la construcción comunitaria del concepto de integridad académica en nuestros estudiantes, y luego irnos a lo específico de las asignaciones y evaluaciones. Asignaciones entendidas como los entregables también. Desde la construcción comunitaria, este autor plantea que nuevamente insiste con el concepto del sentido de pertenencia del estudiante. Es sumamente importante que debemos trabajarlo, por ejemplo, involucrándolo en la construcción de las pautas de corrección, o, por ejemplo, involucrándonos en saber desde la primera clase qué es lo que esperamos de ellos en una evaluación, cuál es el desempeño esperable. Y nosotros también involucrarnos y mostrarle ejemplos de qué esperamos para nosotros como equipo docente, que sea una evaluación suficiente, destacada,
etc. También sugiere escuchar más a nuestros estudiantes, porque ellos también tienen en sus formas de estudiar, en sus formas de trabajar en el día a día, aspectos que son esenciales al momento de nosotros ir entendiendo cómo mejorar este espacio de integridad y que ellos se sientan cómodos respondiendo una evaluación que les permita demostrar aquellos aprendizajes que han adquirido durante el curso. Y también sugiere como construcción comunitaria que haya más transparencia de parte de los equipos docentes. Y aquí sugiere, por ejemplo, que nosotros nos preguntemos, ¿por qué esa tarea está ahí? O esa evaluación, ¿por qué está en ese momento del curso? Explicitarlo. ¿Por qué están haciendo los estudiantes lo que están haciendo? Para que ellos entiendan y comprendan que la evaluación no es solamente un trámite y que busca solamente una certificación, sino que tiene un aspecto formativo. Y de la mano con lo comunitario, tiene que ver con la evaluación. ¿Qué podemos hacer en lo concreto? Y este profesor, por ejemplo, dice que probó exámenes de mucha, o reemplazó los exámenes por pruebas de bajo riesgo, porque se dio cuenta que en la medida que el estudiante entienda que tiene bajo riesgo, bajo porcentaje, siente que no vale la pena que haga trampa o que sea deshonesto. Y por último, también dice que los exámenes internacionales él lo ha propuesto de manera de realizarlos con libro abierto, pero incluyendo preguntas de los propios estudiantes que han ido dejando en los foros. Y es una forma de integrar a los estudiantes en el proceso evaluativo. Y es porque con esto al estudiante le da la sensación de que tiene un control sobre la tarea y por lo tanto disminuiría el estrés, la ansiedad, la presión y no buscaría una respuesta de alguna manera, diversa y en otro lugar, ¿ya? Entonces, eso nos sugiere este autor. Entonces, de alguna forma, para plantear, es importante que los estudiantes se sientan parte del curso, actividades de aprendizaje más auténticas, que faciliten y evalúen mejor el aprendizaje. Y aquí cuando hablamos de auténtica, vale decir tener el desafío como equipo docente de buscar espacios en donde los estudiantes puedan aplicar el conocimiento y los contenidos que van adquiriendo a lo largo del semestre, ¿ya? Con la vida cotidiana, con su futuro profesional mediato y a futuro, ¿ya? Por ejemplo, con algunas preguntas que nos debemos hacer como, ¿qué espero que realice el estudiante? ¿Por qué selecciono ese ejercicio o esa pregunta? ¿De qué otras formas podría capturar lo aprendido? Es importante preguntarnos y analizar solamente a través de exámenes escritos o controles escritos el estudiante nos puede demostrar lo que sabe. Podría, por ejemplo, utilizar otros formatos audiovisuales, formatos de presentación, interrogaciones, laboratorios, explicarnos cómo ha hecho un determinado procedimiento para resolver un problema o un ejercicio. Podría hacerlo de manera verbal. Ese tipo de cosas son interesantes que también podamos nosotros ir acercándonos a ellas. El equipo docente idealmente tiene que pensar cómo va a aplicar una evaluación individual o colectiva, pero que le permita al estudiante evaluar y sintetizar conocimiento, más que escribir el mismo conocimiento que adquirió en la clase. Y esto tiene que ver con, y nos va a ayudar a nosotros como equipo docente, a establecer niveles de desempeño. Cuando le pedimos evaluar y sintetizar conocimiento, son habilidades de carácter más profunda que solamente reconocer o identificar, e incluso que analizar. Estos son pasos previos, pero si les pedimos evaluar y sintetizar, podríamos acercarnos a niveles de desempeño. Y eso nos va a servir a nosotros también para detectar cuál es una mejor respuesta que otra, por qué elementos.
Evaluaciones en línea, perdón, mediante tareas de libro abierto y valoración de la evaluación formativa, que es lo que aparecía en nuestras primeras preguntas, de qué lo han ido haciendo. En la medida que integremos la evaluación formativa, los estudiantes van a sentir que lo que hacen les sirve para ir progresando, ¿ya? Y también una buena práctica para las evaluaciones es esta idea de integrar códigos de honor antes y después de la evaluación. Vale decir, por ejemplo, una pequeña declaración al inicio del test, que puede ser en papel o de manera virtual, en donde ellos se comprometen a que no van a recibir ayuda y que no van a entregar ayuda a otro, ¿ya? En la evaluación que están desarrollando, y luego al final de la evaluación, un nuevo párrafo en donde se integre y que ellos confirmen que no han recibido ayuda y que no han entregado ayuda a sus compañeros. Con estas acciones también se puede abordar el tema de la integridad académica, se puede fortalecer desde esa mirada. Un ejemplo concreto, muy breve, la Universidad de Leicester, ¿ya?, manifiesta que se vio en un cambio forzado en el cambio de los sistemas de evaluación, y ellos pasaron a evaluaciones de carácter más auténtica, haciéndolas más relevantes para cómo trabajarán sus estudiantes en el futuro, ¿ya? Es sumamente importante. Está también la Universidad de Manchester, perdón, la Universidad de Cambridge, en donde también había estado acercándose y haciendo pilotos y probando este tipo de alternativas. Un aspecto específico tiene que ver con la escala. ¿Cómo medimos si es importante o solamente la única alternativa que el estudiante, mediante la acumulación de puntos, pueda saber qué nota va a obtener, o podemos aplicar otro tipo de escala, enfrentarlo de otra forma a la evaluación, para disminuir el estrés, para disminuir también ese riesgo de que el estudiante necesita acumular esa tensión de que cada vez que responde una prueba tiene que acumular puntaje y que termina haciendo, tomando decisiones en la misma evaluación de si responde una pregunta que tiene más puntaje que otra, ¿ya? Ese tipo de tensiones se puede abordar de cómo pensamos la escala. Y aquí hay un concepto que tiene que ver con el mastery grading, ¿ya? Y que un autor como el profesor Robert Albert ha ido trabajando y es muy fans de este método, y para cómo controlar y respetar la honestidad académica. Y lo que manifiesta principalmente cómo involucra esto, definir de otra manera la relación entre el puntaje asignado de las evaluaciones y el sistema de la evaluación, ¿ya? Propone cómo hacerlo desde una acumulación de puntaje en donde el estudiante tiene alto riesgo, pero si le va bien tiene una alta recompensa, hacia una escala que le permita tener retroalimentación más permanente a nivel de niveles de logro con porcentajes, en donde usted puede partir desde un nivel insuficiente hasta un nivel máster en una misma evaluación, incluso para una misma pregunta dentro de una evaluación. ¿Qué es lo que hace esto? Que en la medida que nosotros le quitamos al incentivo al estudiante de que tiene que acumular puntos en en una prueba, en una evaluación, nosotros le decimos, entre este porcentaje y este porcentaje estás en este nivel. Para pasar al siguiente nivel, te voy a dar retroalimentación de tu evaluación, te la voy a compartir nuevamente y te voy a dar la posibilidad de poder realizarla nuevamente y que me la envíes nuevamente, que me la devuelvas. Cosa que el estudiante también haga el proceso de apropiación de esos comentarios, de esas sugerencias que le hace el equipo docente para mejorar la evaluación, y posteriormente el estudiante pueda volver a mandar su evaluación y ver la posibilidad de subir en el nivel,
Ya no estar quizás en un nivel intermedio, sino que estar en un nivel avanzado y ir progresando. ¿Es posible hacer esto en el contexto de sus cursos? Se los planteo como una alternativa a visitar. En síntesis, la integridad como principio en el proceso evaluativo es importante, sumamente importante, porque aborda el concepto y el problema de la deshonestidad. Pero no solamente porque tenemos que cumplir una norma sana y básica para la convivencia entre nosotros, entre la comunidad, quienes participamos en el proceso de enseñanza y aprendizaje, sino que es importante la integridad también porque a nosotros como equipo docente nos permite recoger evidencias del aprendizaje, y yo agregaría evidencias para el aprendizaje de los y las estudiantes. Y por lo tanto, con esa evidencia, en la medida que sean más honestas, más justas, que tengan mayor responsabilidad de parte del estudiante, nosotros podremos también tomar mejores decisiones pedagógicas de hacer un reforzamiento, de ajustar nuestro sistema de evaluación, de ajustar nuestra metodología de realización de clases a lo largo del semestre. ¿Ya? Les dejo esta síntesis porque me parece que nos involucra a todo este proceso de la integridad y creo que es sumamente importante saberlo. Ahí están las referencias que he utilizado para realizar esta síntesis. La verdad que hay bastante información, bastantes estudios, pero he tratado de ser lo más práctico posible para todo este tema. Y la pregunta es ahora, ¿qué elementos, principios, prácticas que hemos revisado acá a ustedes les facilitarían abordar de manera positiva la integridad académica en las evaluaciones de su curso? ¿Qué elementos ven ustedes acá que es posible aplicar en su curso? Y también podemos comentar qué elementos se les hace difícil o se les dificultaría, de acuerdo a la naturaleza de los cursos que ustedes hacen.